El tema global de nuestro seminario es descargas eléctricas atmosféricas, lo hemos llamado Introducción a las descargas eléctricas atmosféricas, porque hay mucho más que decir de ellas, de lo que podemos llegar a dar en este espacio. Pero muchísimo más. Es tanto lo que podríamos abordar que podríamos dedicarle mucho tiempo con diferentes invitados, diferentes expertos. Y pues si la experiencia es enriquecedora, como creo que lo va a ser, lo que vamos a intentar es seguir haciendo este tipo de eventos, no necesariamente con nosotros, con otro tipo de invitados tanto de Colombia como fuera del país que trabajan en este tema y con gusto nos acompañarían si los invitamos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Por eso esta es una introducción, porque allí vamos a empezar, vamos a ponernos de acuerdo al menos en unos conceptos fundamentales, a ponernos de acuerdo en qué estamos haciendo, en dónde nos encontramos, y sobre esa base podemos avanzar ya a otros niveles cada vez más avanzados. Esta primera charla va a ser una charla con algunos conceptos bien básicos. He intentado organizarla de una manera que todos la entendamos, yo también quiero entenderla y que sea sencilla de interpretar, y vamos a subiéndole el nivel a los términos a medida que avancemos en las diferentes sesiones. Como les decía, este seminario pues fue organizado por nosotros desde la Universidad Distrital, y los panelistas que la conformamos en general somos de la universidad, la gran mayoría. Pues perdón que esté yo el primero, quien les habla, Francisco Santamaría Piedradita, que pues dentro de su formación es ingeniero electricista, y la maestría y el doctorado orientados a las mismas áreas de ingeniería eléctrica y alto voltaje, alta tensión. Y actualmente tengo el honor de dirigir el doctorado en ingeniería de la universidad. El profesor Herbert Rojas, quien también tiene una formación de ingeniero electricista, y sus estudios doctorales de hecho los enfocó específicamente en la medición y análisis de señales del rayo, unas señales particulares que son señales electromagnéticas, que él nos va a contar en una sesión posterior. Entonces es muy interesante cómo tomó tomó el fenómeno del rayo para obtener algunos de los parámetros que vamos a conversar hoy a partir de sus mediciones, de su análisis, y cómo llegó a algunos resultados bien valiosos que nos sirven bastante. Está el profesor Carlos Avendaño, también tiene una formación muy fuerte en ingeniería eléctrica en alto voltaje. Ha sido el más constante de todo este grupo en pertenecer al Comité de Protección contra Rayos del ICONTEC, es decir, donde se generan las normas que buscamos cumplir en nuestro territorio colombiano en el tema de descargas eléctricas atmosféricas. Aproximadamente desde el año 2000 viene trabajando en el comité. El profesor Henry Ibáñez, igualmente de su formación como ingeniero electricista y sus estudios postgraduales han sido enfocados a alta tensión y al estudio de uno de los elementos fundamentales dentro de este sistema de protección que utilizamos para evitar que los rayos causen afectación en los sistemas eléctricos y electrónicos, que son los descargadores de sobretensión, que utilizamos en una de las fases del sistema eléctrico para, como les decía, garantizar su protección, pero que solitos no sirven. Entonces él lo asocia muy bien a toda la coordinación del sistema para poder garantizar ello. Él nos va a contar también eso en una de las sesiones. Es director de uno de los grupos fuertes de la universidad, del grupo HIPUD, que es un grupo de protecciones de la Facultad Tecnológica de la universidad, que tiene una gran trayectoria en este campo hace muchos años. También está el profesor Helmut Ortiz, quien desde su formación de ingeniero electricista con varios años también de experiencia se ha dedicado fuertemente al estudio de la protección contra rayos, a modelar las descargas atmosféricas, a simularlas y a entender cómo es su comportamiento para poder predecir lo que puede ocurrir con ellas y buscar cómo solucionar los problemas que allí se presentan. Y dentro de las charlas, la charla que nos va a dar justamente va a mostrarnos eso, cómo analizamos esos fenómenos, cómo los modelamos, cómo los simulamos, cómo los analizamos. La ingeniera Soleil Cruz, que es ingeniera electricista también de la Universidad de La Salle, y en su maestría también dentro del área de descargas eléctricas atmosféricas, y dentro de su profesión ella pertenece a una empresa del sector muy reconocida en la cual han venido trabajando en el análisis de los fenómenos electromagnéticos, principalmente de los rayos, durante muchos años, y particularmente ella ha centrado parte de su trabajo al sector oil gas, a la calidad de energía y el desarrollo de pruebas de equipos eléctricos. Dentro de la charla que ella, que ella va a dar y en la cual nos va a acompañar, pues va a mostrarnos cómo a partir de del análisis de esa información que se puede extraer de los sistemas de medición, que
ya lo vamos a estudiar más adelante, se pueden estimar algunos de los parámetros del rayo y se puede hacer un análisis que lleva a algo que nos interesa mucho, que es el riesgo. Porque a la postre, pues, ¿para qué estudiamos rayos, cierto? Para evitar que se produzcan fatalidades y evitar que haya deterioro de equipos eléctricos y electrónicos, pero sobre todo que haya reducir el número de fatalidades, que ya vamos a estudiar eso más adelante. De hecho, en la última página, pero no menos importantes, están un equipo fuerte que ha trabajado con nosotros durante muchos años ya, encabezado por el ingeniero Daniel Villamil, quien es ingeniero también, es ingeniero eléctrico de nuestra universidad y está desarrollando la maestría con nosotros en este momento y ha venido trabajando desde hace muchos años justamente en entender cómo los rayos afectan a las comunidades y cómo a partir de algo tan sencillo, ya vamos a irlo viendo, del estudio del riesgo y de lo que es la educación, podría contribuirse fuertemente a la reducción de los problemas que se presentan debido a las descargas. Además, quiero hacer un reconocimiento a Ángel porque dentro del trabajo que hemos desarrollado, él tuvo la posibilidad de presentarlo en la conferencia, sin duda la más importante de rayos en el mundo, que es el ICLP, el International Conference on Lightning Protection, y fue galardonado con el premio al joven científico en la edición de 2016, debido al buen trabajo que presentó, a la calidad de la presentación que desarrolló y a la calidad de los resultados que mostró. Y él nos va a hablar, como les decía, de la pedagogía, de cómo hacer, de la prevención, de la gestión del riesgo asociado a los problemas de rayos en Colombia. Posteriormente está Giver Alexander Barreto, él es estudiante de Ingeniería Eléctrica de la universidad, está trabajando con nosotros hace varias temporadas ya en analizar una relación entre la mortalidad y la población expuesta a los rayos en Colombia. ¿Cómo es eso y cómo lo podemos localizar en Colombia y cómo lo analizamos y lo caracterizamos? Giver sin duda se ha vuelto un duro, perdón la palabra, en ese campo y en breve va a ser un referente en ese tipo de análisis de esa información porque lo ha analizado con tal profundidad que nos ha permitido encontrar resultados muy interesantes que en su momento él nos los permitirá ver en la sesión que él va a trabajar. Y finalmente, Sebastián Martínez, que también es estudiante de Ingeniería Eléctrica de la universidad, está también trabajando con nosotros hace un buen tiempo, muy de la mano con Giver y muy apoyados por Daniel, en donde ha trabajado en la estimación de parámetros del rayo usando redes globales de medición, que ya vamos a estudiarlas más adelante. Tranquilos y tranquilas, que espero que todo lo que les he contado hasta ahora, que es muy pocos, lo vayamos abordando en las sesiones que vienen. Voy a saltarme esto rápidamente. Aquí lo que digo es que, mire, vamos a estudiar desde la base, desde conocer un poquito cuáles son las características básicas de los rayos, de cómo los analizamos, algunos de los parámetros fundamentales, decir que todos los parámetros podría ser erróneo, pero sí algunos de ellos y los que consideramos más importantes, que luego nos van a llevar al análisis de otras condiciones para, por ejemplo, hacer la protección contra rayos o poder modelar adecuadamente los fenómenos electromagnéticos debidos a los rayos. En fin, varias cosas muy interesantes. Después vamos a mirar, entonces como les decía, allí tenemos que conocer un poquitico los sistemas de medición porque para poder analizar los rayos y sacarle jugo a la información de ellos, tenemos que medirlos. Y hay diferentes técnicas que vamos a ir charlando. Yo voy a mostrarles brevemente durante las sesiones en las que yo voy a intervenir algo al respecto, pero después lo van a ver con más profundidad. También vamos a identificar los principios de protección contra rayos, como les decía, porque debemos protegernos sabiendo que el rayo puede ser una amenaza, pues debemos buscar cómo proteger los sistemas y a las personas sobre todo, insisto mucho en ello, y a los seres vivos más aún, y vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a mirar cómo hacemos el análisis de coordinación de aislamiento, análisis de sobretensiones y el uso de simuladores. ¿Será que puedo estar en la capacitación? Hay un micrófono perdido, si lo podemos apagar, por favor. Ya yo lo apagué. Entonces, la idea es que el computador es nuestra herramienta inicial porque podemos utilizarla y sobre todo en estos tiempos de forma maravillosa porque le sacamos provecho al máximo para poder luego analizar esos datos. No es la única forma, nos gustaría estar en el laboratorio, todos los que estamos trabajando en este campo, nos encanta el laboratorio y nos gusta ir a hacer otro tipo de pruebas, pero no es el momento. Y finalmente vamos a hablar de la estimación de parámetros del rayo, las metodologías de evaluación del riesgo, pedagogía, prevención, caracterización y comparación con las condiciones propias del país para evidenciar cómo estamos y qué podemos hacer
para mejorar. Entonces, bueno, ya después de esa breve presentación global del curso, voy a darles ahora sí en particular la agenda de la sesión que vamos a empezar desde el día de hoy y continuaremos el viernes. Entonces, a mí siempre que me dicen, bueno, hablemos de rayos, pues hay muchas formas de abordar el tema, hay muchas maneras de presentar estos conceptos, algunas seguramente más técnicas, más físicas que otras, hay unas un poco más descriptivas, y a mí me gusta empezar contando, pues, en cierta manera, como alguna vez me enseñaron algunos de estos temas, como leí algunos de estos temas, no hace tanto tiempo, pero ya es suficiente para poderlo ir aprovechando e incorporando mis propios conceptos. Entonces, a mí me gusta empezar hablando de mitos y realidades. Le pongo ese nombre porque ahí hay dos cosas que es importante diferenciar. Luego hablaremos de las generalidades de los rayos ya un poco más en forma, los rayos en el mundo y en Colombia, qué características tienen similares y diferentes, el concepto de riesgo a causa de rayos. Me gusta mostrarles algunos escenarios y algunos casos de estudio de accidentes causados por rayos, porque eso, la mejor prueba es la evidencia que se puede dar cuando ocurre el accidente y analizarlo. Vamos a ver eso. Y un pequeño bosquejo de protecciones y prevención. Como les decía, casi que esta primera charla que yo doy de estas dos primeras sesiones es el abrebocas a todo lo que se viene en las demás sesiones, que son las mejores del curso. O sea, está la de solo arrancar. Las que vienen son las que nos van a llenar de todos esos conocimientos que queremos que tengamos. Entonces, hablemos de mitos y realidades. Los rayos han sido un fenómeno que ha impactado, que ha traído a todas las culturas históricamente. No es nuevo, desde un dios tan importante para la cultura griega como lo era Zeus, o Júpiter en la cultura romana. Thor, pero a mí no me gusta ese Thor porque no es el que se definía en la mitología escandinava. Tal vez este es mejor que en este cuadro en el cual defendía a los campesinos de la región de los gigantes, y para ello utilizaba el martillo con el cual traía los rayos para defender a su población. Pero hay muchos más. Entonces, en Japón, por ejemplo, Susanoo, no todos son tan buenos, ¿no? Susanoo su padre le había entregado el poder del agua, de la tierra y del rayo, y le parecía insuficiente y quería todo el poder absoluto. Y aprovechó que su padre estaba en un periodo de dormir para recuperarse, y combatió con su hermana llevándola finalmente a la destrucción, no a la muerte, sino a la destrucción, y fue exiliado. También pues está Raijin, que resulta interesante porque por allá en 1270 y algo, perdón, 73, tal vez 74, los mongoles invadieron Japón, y entonces la mitología, la historia dice que Raijin, gracias a Raijin, que tocaba un tambor, no sé si se veían allí que esos son los tambores, al tocar el tambor, atraía los rayos y utilizó este poder para generar una tormenta tal que hizo que los mongoles perdieran la guerra y no pudieran invadir Japón en ese momento. Por supuesto, la leyenda lo dice. Tlaloc, es difícil saber a veces si lo que nos dicen es verdad, pero lo que sabemos es que en Teotihuacán está allí y es un símbolo significativo de la cultura mexicana, y realmente se le asocia mucho como el dios de lluvia, y que dentro de la lluvia tenía el poder de lanzar el rayo hacia la tierra. Satolp, podría equivocarme en cómo lo digo, listo, no estoy seguro. También está asociado a la cultura mexicana, pero principalmente a la cultura tolteca, que es como con la zona central de México, y está asociado a dos poderes, a la muerte y al rayo, y también es conocido como el dios perro. Entonces su forma un poco con hocico era de perro y tenía el poder del rayo. Uno muy malo, Impundulu, que era utilizado por hechiceros, esto es en el sur de África, por hechiceros y magias oscuras,
que tenía cierto poder vampiresco y era utilizado para atacar a los enemigos. Y Viracocha, que está aquí al lado derecho, entonces es tal vez el dios andino más destacado porque se le asignan diferentes poderes, el poder desde la creación del cielo y la tierra y la tormenta, y que pues tenía el poder de generar los rayos cuando así lo deseaba. De nuevo, puede ser que, les recuerdo que pues la historia depende de quién no la cuenta, entonces puede ser que esto está muy ligado a lo que nos contaron luego los españoles, sobre todo en estos dioses americanos, porque no había evidencia específica de cómo lo interpretaban nuestros ancestros realmente. Pero la mitología lleva a que tenían todos estos dioses. Y hay más, si uno sigue buscando encuentra más, se encuentra muchos más, pero pues solo quiero hacerles ver que algo tan respetable como las creencias culturales de las diferentes poblaciones a lo largo de la historia han creído y han visto en el rayo un atractivo muy grande, o para temerlo o para admirarle, pero y realmente el rayo aún en nuestros días tiene esas dos posibilidades, o se le teme o se le admira, o ambas, mejor aún, y eso lo hace tan atractivo para nosotros. Pero no todo es mitológico, por eso yo llamo esta parte, me gusta dividir un poco el cuento para intentar analizarlo de forma diferente. Y aquí pues sí, ojalá abran el micrófono y me cuenten en qué consistió. Bueno, ya saben quién es él, ¿no? Espero que sí, que la figura es clara. Este es Benjamin Franklin, en un experimento muy famoso, en el cual, bueno, hizo algo que es lo que quiero que me cuenten. ¿Alguno me podría decir qué hizo Benjamin Franklin? ¿Cuál fue el experimento de Benjamin Franklin? Mientras yo tomo agua. Tranquilos, aquí todas las respuestas son correctas, ¿no? Además, si alguno tiene clase conmigo, tranquilo que no es quiz. No se asusten. Si no, no se preocupen, yo les voy a contar, pero ya saben, pueden participar activamente y me gusta que lo hagan. Entonces, por allá en 1752, Benjamin Franklin hizo un experimento que ha tenido bastantes, no sé, especulaciones a lo largo de la historia, bastantes formas de interpretarlo a lo largo de la historia, en donde, pues por un lado, a veces se encuentran escritos que dicen que Benjamin Franklin utilizó una cometa con una pequeña llave metálica y que atrajo el rayo a la cometa y que fue pues el precursor del análisis, del estudio de las cargas eléctricas y de las descargas atmosféricas a partir de ese experimento. Hay otros que lo ven un poco diferente y dicen que realmente lo que ocurrió allí fue que Benjamin Franklin, utilizando supuestamente la cometa, atrajo cargas eléctricas a esa cometa que estaba unida a un cordel, a una cuerda muy delgada y unida además a otro elemento que ya mencionamos en un momento, pero que realmente no fue impactado por un rayo. Hay otros que además pues presentan este tipo de imágenes como esta aquí. Hay otros que dicen, no, él no podría estar ahí afuera porque pues era muy peligroso, él seguramente estaba guarnecido y la cometa pues estaba por fuera desde luego, pero él no estaba por ahí afuera. Entonces, y le puse la ciencia entre comillas porque yo no sé si ustedes alguna vez lo han mirado, pero realmente el reporte del experimento de Benjamin Franklin es prácticamente nulo. O sea, realmente no hay un reporte experimental. Pues nosotros que hemos trabajado en el campo experimental sabemos en qué consiste un resultado de un experimento, cómo se plantea, cómo se desarrolla, cómo se presenta. Y nada de eso existe. Nada de eso existe. Entonces, por eso ha habido tanta especulación y tanto interés, ¿no? Además de todo, porque pues es muy famoso el experimento. Entonces, aquí quiero darle las gracias a Rominger Buritica, creo que también está en la sesión. Quiero darle las gracias porque él me ayudó a hacer estos dibujos que quedaron mucho mejor de lo que yo hubiera imaginado. Entonces, pensemos un poquito a ver qué hubiera pasado si Benjamin Franklin hubiera hecho, o si Benjamin Franklin hubiera estado como en alguna de las condiciones que las especulaciones o las hipótesis que encontramos en la literatura y sobre todo en Internet. Internet a veces se vuelve un peligro porque uno encuentra de todo, pero toca saber si es cierto, es donde está lo difícil. Entonces, imaginémonos un primer caso, yo voy a ponerlo aquí como lo dibujó Rominger, que está muy bien, un primer caso en el que el rayo impactó la cometa
el rayo impactó la cometa y circuló pues por el cordel. Es muy posible que ese cordel, si ya estaba lloviendo, estaba mojado. Entonces, aunque no era un buen conductor, mejoró mucho su conductividad con respecto a la condición cuando estaba en seco y presentó un camino relativamente sencillo para que la corriente de ese rayo pudiera circular. No digamos que por todo el cuerpo de Benjamin Franklin, digamos que solo por la mano, pues en este caso la mano derecha y lo que hubiera de ahí hasta las piernas. Entonces, algo así como esto. Entonces, esa podría haber sido una primera posibilidad, porque lo que es seguro es que si el rayo impactaba allí, tenía que tomar algún camino para terminar su recorrido hacia Tierra. Los que han estudiado ya electricidad, algún concepto de electricidad, pues saben que la corriente siempre termina su camino y usualmente en tierra. Entonces la corriente del rayo terminaría su camino a través de lo que le tocara. Y ahorita hablamos de magnitudes y entonces nos damos cuenta de por qué la corriente del rayo a veces pensar que la podemos controlar pues resulta medianamente absurdo. Entonces la primera posibilidad hubiera sido esta. Entonces, si uno lo piensa mirando ahí al muñequito de Benjamin, pues pensaría que probablemente él se vería seriamente afectado. Imagínense que yo tengo aquí mi lápiz y yo voy a intentar rayar a ver. Imagínense que esa corriente fuera relativamente pequeña. Voy a poner una corriente que no es muy grande para lo que puede ocurrir. Que sea una corriente de 20.000 amperios. 20.000 amperios, ya más adelante vemos las formas de onda. 20.000 amperios circulando una proporción o la mayoría de ella por Benjamin Franklin. Es absolutamente seguro que él hubiera fallecido en el acto. Y si tenía ayudantes también. Entonces, esa primera posibilidad como que no es tan viable que hubiera ocurrido. Vemos alguna otra opción. Otra posibilidad que podría haber ocurrido es, bueno, lo que pasa es que el rayo efectivamente le pegó a la cometa, efectivamente impactó, pero es que no circuló por Benjamin, es que también fuimos muy negativos en la primera opción. Lo que ocurrió es que encontró otro camino hacia Tierra porque como en Tierra hay tantos elementos que podrían ser atractivos, hay tantas posibilidades, estaba todo mojado, estaba todo eh, en condiciones similares a Benjamin, pues la corriente realmente lo que hizo fue un camino diferente. Hizo algo así. Esa puede ser una opción y no es descabellada. Voy a decir que siguen siendo los mismos 20 kiloamperios para no cambiar el número. Perdón. 20 Profe. kiloamperios. Adelante. Adelante, estoy escuchando. Profe, yo pienso de que Benjamin Franklin había muerto porque los rayos se atraen con las superficies altas. Bien, digamos que ahorita vamos a ver eso de las superficies altas, porque pues yo no sé cuánto medía Benjamin Franklin, pero digamos que el porcentaje normal, un ser humano resulta ser relativamente bajito para el promedio, aunque estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Entonces ha pasado bastante tiempo y las edificaciones, por supuesto, ahora son de mucha mayor envergadura, pero aún así era relativamente bajo. Y sin embargo, vamos a ver si eso que tanto afecta ahorita lo vamos a ver. Yo también comparto la apreciación, yo también creo que hubiera fallecido. En el caso anterior, porque ya lo dijimos, porque es que la corriente circulando por él era demasiado grande y ya vamos a ver que el problema es que la corriente a la postre se vuelve energía. Y la energía, pues que es capaz de soportar el cuerpo humano, es muy bajita. En este segundo caso, imagínense que la corriente cayó ahí cerca, no sé, cerca de 100 metros, eso es cerca. Pero ahí voy a inventarme posibilidades. A mí me gusta inventarme las cosas mientras vamos charlando, entonces ya se darán cuenta de ello, los que no saben, no han tenido clase conmigo. Una posibilidad es que bien, claro, la mayor cantidad de corriente circuló por donde lo dirigimos desde el principio, pero una pequeña proporción igual tomó el camino del cordel, porque ese cordel estaba mojado, entonces resultaba ya atractivo de alguna manera. Imagínense que hubiera sido solo el 5% de la corriente. Bueno, todos son números inventados, muchachos y señoritas. 5% de la corriente. Es decir, que por aquí, si no se me ha olvidado, esto da 1 kiloamperio. 1 kiloamperio sigue siendo una magnitud de corriente muy grande, aún en impulso, que es lo que tenemos aquí, un impulso, una señal muy rápida. Y nuevamente Benjamin Franklin, con total seguridad, hubiera fallecido, como nos lo sugerían hace un instante. Hay otra posibilidad, yo creo que aquí hay otra posibilidad.
Y la otra posibilidad es que de pronto cayó aún más lejos el rayo, o cayó todo, pero cayó el 100% del rayo por acá, por la línea roja, perdón, por la, por la línea roja. Pero ocurre algo que ya les voy a explicar en un instante, y es que cuando la corriente cae, se produce otro fenómeno en el suelo. Yo lo estoy haciendo aquí, ustedes me perdonarán mi pulso, pero siempre me gusta hacerlo a mi mano alzada. Esto no es una onda que esté viajando, no es una onda como el sonido, otro tipo de onda, sino es el piso mismo, sino que lo dibujé así para que ustedes lo vean, en donde en el suelo se presentan diferencias de potencial. Es decir, que ahí se va a producir un voltaje. Un voltaje como el que tenemos en la toma, solo que el de la toma es un tipo de señal continuo y este es un tipo de señal transitorio. Ocurrió una vez y ya. Pero entre los pies de este señor, que es lo que realmente me importa, ya les presento en otra diapositiva esto de manera más clara, no se preocupen, va a haber lo que definiríamos como dos potenciales distintos. Espero no llevar a confundirlos, si hay confusión me dicen. Dos potenciales distintos, y cuando hay diferencia de potencial, por el cuerpo circula una corriente, porque el cuerpo humano, después de todo, si yo fuera muy simplista, podría presentarlo como una resistencia. Más adelante, muchas diapositivas después les mostraré un modelo del cuerpo humano para que más o menos se hagan una idea de cómo a veces lo modelamos para poderlo analizar. Pero podría pensar en una simple resistencia como las resistencias eléctricas que utilizamos por allí en alguna cosa y que tiene un valor de 1000 ohmios. Voy a escribir aquí eso. No es tan preciso, a mí me gusta hacer cálculos muy burdos para que ustedes, órdenes de magnitud. La resistencia de la persona, más o menos de 1 kilo ohmio. Voy a poner amperio, perdón, borremos acá. 1 kilo ohmio. Entonces, si la diferencia de potencial llega a ser lo suficientemente grande, ahorita en otra diapositiva hacemos unas cuentas así muy superficiales a ver qué les parece, pues esta persona ya no fallecería por el impacto del rayo, ni por ese pequeño impacto transferido que hay de 1 kiloamperio, sino moriría por la diferencia de voltaje que ocurrió entre sus piernas y que hizo que circulara corriente por él. Ahorita ya lo vemos, ¿listo? Y les voy a mostrar, de hecho, algunos casos al respecto, tal vez no hoy, pero sí el viernes, dependiendo de cómo vayamos. Yo siempre tengo que estar pendiente porque puedo extenderme y no es la idea. Entonces, aquí escribí un paréntesis justo porque quiero contarles un poquito más de eso. Un paréntesis es cómo pensar en esa corriente de rayo, a ver si la logramos visualizar todos. Los que ya la tienen clara, pues dirán, esto es obvio y me alegra que lo sea, pero quiero que para todos sea obvio. Esa gota que está cayendo, imagínense que fuera la corriente del rayo. Que esto fuera la corriente del rayo. Cuando ella cae, hay varias posibilidades. Si el piso fuera un conductor perfecto, que no existe, ella inmediatamente quedaría absorbida por el suelo. Y hasta ahí llegaría el problema. Entonces, mi única preocupación cuando yo hago una protección contra rayos o miro el riesgo del rayo sería evitar que esa corriente circule por donde no quiero. Porque lo único que necesito garantizar es que llegue ahí al suelo y ahí se desaparece. Eso sería lo ideal. Pero como ese ideal no existe. Lo que sí existe es que cuando cae esa corriente en el suelo, ella hace algo similar a lo que hizo esta gota o este pequeño chorrito de agua cuando cayó en otro líquido, que podría ser también agua. Ya ahí podríamos estudiar otras cosas dependiendo del material en el que cae. Y produce estas ondas que ustedes están viendo acá. ¿Sí ven que estas ondas mucho más bonitas se parecen a esas que yo intenté dibujar en los pies de Benjamin? Esas ondas son ondas equipotenciales. Y ya les presento otra diapositiva para que me entendamos más qué significa eso. Pero equipotenciales porque si yo me pongo acá, me pongo acá, me pongo acá, espero que esos puntitos se alcancen a ver, porque a veces pues como yo veo la presentación más grande, me confío y ustedes no lo ven, pero estoy ensanchándolos aún más. Si yo estuviera en cualquiera de esos puntos, el potencial sería el mismo. Y entonces si yo, voy a hacer uno más cerquita, si yo me parara aquí, así de bonito el dibujo, si yo me parara aquí, pues estaría en el mismo potencial. Es como si estuviera bailando sobre ese potencial y no pasaría nada, porque él me sube y me baja y yo de pronto me di cuenta, pero de pronto no. Y esa técnica que acabo de contarles es una de las técnicas fundamentales que usamos para proteger contra rayos. Si yo pudiera, imagínense que el rayo cayera, un rayo pequeño como el que les acabo de contar, 20 kiloamperios, cayera y toda la casa se subiera al mismo potencial, se elevara con el rayo y luego volviera a bajarse. Lo que ocurriría es que la casa no se enteraría de que hubo un rayo porque no le pasaría nada.
ese es un principio, no la elevamos, ¿no? Cuando digo elevarla, pues no es que no es literal, pero es lo que quisiéramos hacer, es una de las formas que buscamos para protecciones. Ya ustedes lo van a charlar más adelante en algunas de las sesiones que vamos a tener en el seminario. Pero, ¿qué pasaría si lo que estoy es así parado en esta forma? Si ahora yo me paro de esta manera. Si yo me paro de esta forma. Ahora lo que tengo es que un pie lo tengo en una de las onditas y el otro pie en la otra onda. Entonces ese era el caso que les contaba de Benjamin, que él está a diferente potencial y con seguridad algo le va a pasar porque aquí no se ve tan bien, pero permítanme mostrárselo de pronto mejor. En este caso, y como es ese dibujo, se me atraviesa ahí en la diapositiva, pero lo voy a dejar porque no interesa. Eso ahora ya no es un chorrito de agua el que cayó, sino un chorrote de agua el que cayó y formó unas olas. El señor que está allá arriba en la izquierda de rojo está en la misma equipotencial. Su pie izquierdo, su pie derecho, su tabla de surf, está todo en el mismo potencial. No importa que, mire, ese potencial es muy alto, es 1.000.000 de voltios y él está en el mismo potencial. Y no le pasó nada, él se enteró porque pues lo disfrutó. El señor de azul que está más abajo está a otro potencial, él ya no está a 1.000.000 de voltios, sino solo está a 50.000 voltios, a 100.000 voltios. Pero tiene su pie izquierdo, su pie derecho, su tabla al mismo potencial. Entonces él navegó feliz, no está tan feliz como el de rojo, pero está igualmente feliz porque pasó por esa ola sin complicaciones. Pero por otro lado, aquí hay un caso diferente. El señor que está en el nuevo dibujo, en la nueva fotografía, al fondo, está en un potencial cualquiera, voy a decir 50.000 voltios. Tiene su pie izquierdo, su pie derecho, su tabla de surf al mismo potencial. Él no se enteró, disfrutó y no le pasó nada. Pero la persona que está más adelante, en un momento por falta de pericia, o en nuestro caso cuando ocurren rayos, porque no sabía que iba a caer un rayo, tiene un pie a diferente potencial. Y si yo tengo un pie a diferente altura en una ola, pues lo que pasa es que la ola me va a tumbar inevitablemente porque no tengo equilibrio, no tengo capacidad de soportar, de estar estable en esa ola. Esa analogía es para que entendamos qué impacto tiene lo que vamos a estudiar varias veces y lo vamos a mencionar, yo creo que varias veces, yo lo voy a mencionar varias veces y con seguridad en las siguientes sesiones también, cuando pensamos en algo que llamamos tensión de paso, que es la diferencia de potencial entre los dos pies. No necesariamente ocurre entre los pies, ya les voy a mostrar después que no necesariamente. Entonces, si vuelvo a de Benjamin, muy probablemente a él le pasó algo así. Podría ser un caso, yo no sé cuál, o sea, le podría haber pasado, porque de hecho no le pasó ninguno de esos casos, porque lo que sabemos es que Benjamin quedó vivo. ¿Listo? Eso es un hecho. Eso sí, sabemos que él no falleció por eso. Cierro mi paréntesis. No lo cierro, mentira. Yo hice otro ejemplo acá, y este lo vamos a retomar más adelante, pero de una vez se los puse para que ustedes lo vieran qué podría pasar. Entonces, cae el rayo en un arbolito, eso es muy normal. Este es un caso muy normal. Cae el rayo en un arbolito, como el piso no es perfecto, no es conductor perfecto, ni mucho menos, pues se producen esas ondas. Miren que esas son esas mismas ondas que yo les decía hace un rato. Y puse dos seres vivos allí, que es una persona y una vaca, que debido a esas ondas, pues sus pies, voy a empezar por el humano, sus pies están acá y más o menos acá, a un potencial desconocido. Yo voy a especular, la corriente del rayo ya en este caso dejó de ser tan importante, pero yo voy a pensar que este pie está a 100 kilovoltios y ese otro pie está a 50 kilovoltios. Porque aquí yo no les dibujé el perfil de tensión, eso lo hacemos después. No quiero meter tanta información al principio. O sea que por él hay una diferencia potencial de 50 kilovoltios. Entonces yo debo decir que la corriente, si esto fuera ideal por la persona, sería igual a los 50 kilovoltios sobre el kiloohmio que hace rato les dije, hace un par de diapositivas les dije que podíamos pensar que era la resistencia del humano, que también ahí estoy haciendo bastantes aproximaciones, pero para el caso que me interesa contarles es suficiente. O sea que por esa persona circularía una corriente de aproximadamente 50 amperios, que es una corriente fatal. No es igual a una corriente de 50 amperios continua como la que tenemos en nuestros hogares, pero sí es una corriente que sobrepasa significativamente el umbral de energía que soportaría un ser humano. Ya vamos viendo más de eso a medida que avancemos en el curso. Ahorita solo unas cifras para que empecemos a pensar.
Y ahora, ¿qué pasaría? Piensen en esto, a ver, ya que digo que pensar, ¿qué pasaría si como está caminando preciso hubiera tenido esta pierna levantada? ¿Qué creen que le hubiera pasado al señor o la señora que está allí caminando? Probablemente nada, probablemente pues de pronto el impacto por el sonido, por el choque del ruido o hasta de pronto algo muy pequeño, pero probablemente nada, porque no habría habido esa diferencia de potencial, ¿sí? Porque él estaba caminando preciso. Entonces por eso a veces dicen que una forma de proteger es que uno haga como si levantara un pie y quedara así con un pie, con solo un pie apoyado en el piso del otro levantado. Pero imagínense lo cansón preciso, de pronto no, lo que me caigo y en ese momento cayó el rayo, porque ¿cómo voy a saber cuándo cae? Pero sería una posibilidad. Ahora vamos a la pobre vaca. ¿Y por qué digo la pobre vaca? Pues porque ella tiene 4 patas. Entonces, una pata puede estar esa la puse a 100 kilovoltios, entonces esta la voy a poner a 200 kilovoltios. La otra la voy a poner a 150 kilovoltios. Esta la pongo a 100. Esta la pongo será la misma, a 80. Estoy inventándome los números. Ustedes a veces son muy rigurosos y seguramente se dan cuenta que no están así. Entonces miren que cada pata está a una potencial diferente. Y si yo mirara el peor caso, que es entre 200 y 80, la vaca tiene una diferencia de potencial de 120 kilovoltios. Yo no sé cuál es la resistencia de la vaca, saben que no tengo ni idea. Debe ser mayor, pero no tengo ni idea de cuál sea la resistencia, la resistencia eléctrica de la vaca. Pero lo que estoy seguro es que con una diferencia de potencial de 120 kilovoltios, en cualquier rango de magnitud de la resistencia, pues es fatal para la vaca. Más adelante vemos eso, mucho más adelante, en varias diapositivas después, les cuento más de eso, pero es para que vean el concepto de... Y se los cuento es porque cuando siempre estudiamos rayos, y uno empieza a leer y, por ejemplo, como ustedes, esta semana, el 23 de octubre, hubo dos accidentes de rayos en Colombia, uno en Valledupar y otro en Popayán. Y entonces uno mira en la prensa y dice, ah, bueno, ¿qué pasó? Y niña impactada por rayo muere. Pero la noticia, casi que lo más importante es que la niña era venezolana, no que el rayo había impactado y no sabemos cómo impactó. ¿Y por qué les digo eso? Porque es que es importante saber cómo impactó el rayo, porque es que no es lo mismo pensar que cuando dice impacta, siempre pensamos que el rayo le pegó a la niña, seguramente le entró por la cabeza y quién sabe por dónde le salió. Lo más probable es que, que el rayo no le impactó a la niña, lo más probable es que el rayo impactó cerquita de la niña y por tensión de paso la niña falleció. Eso es más probable. O otras causas, no es la única, pero es más probable. Ya seguimos estudiando eso porque cuando empezamos a trabajar eso hace muchos años con Daniel justamente, de hecho antes yo por allá en algún curso hace muchos años les dije, venga, leamos qué dice la prensa y hagamos un mapa de solo con lo que dice la prensa, a ver qué pasa, cómo son los accidentes de rayos y cómo los podemos reportar. Y el reporte de la información es complejo. Es complejo y es una de las cosas que debemos mejorar. Eso lo iremos charlando, pero es para que se den cuenta. No es lo mismo decir que le impactó el rayo a una niña que el rayo impactó a 200 metros y mató a una niña. No es lo mismo, ¿no? Entonces, como se dicen las cosas, es fundamental y es algo de lo que ojalá aprendamos en este seminario y en muchos más, de al menos usar el lenguaje para entender un poquito mejor y para interpretar mejor, porque si lo decimos mal, pues lo interpretamos mal y lo asumimos mal para siempre. Debo continuar. Entonces yo sigo con Benjamin. ¿Y qué sería entonces lo que le pasó a Benjamin? Pues una posibilidad más certera es que cuando tenía esa cometa por allá volando, como él usó un cordel muy delgado, creo que era de seda, mojado, muy mojado, pues las cargas se acumularon en la superficie, y como él estaba en tierra, ya vamos a ver, todo en la naturaleza tiende al equilibrio, eso es un principio fundamental. Si había una cantidad de cargas negativas en la nube, que ahorita vemos la nube para entender por qué negativas, en el suelo, incluido Benjamin, había cargas positivas. Y es probable que entonces al desplazarse esas cargas negativas por la cometa, por el cordel, cuando llegaron a la llave, hubiera una pequeña chispa, así una chispita muy pequeña, yo ahí la puse pequeñita, entre la llave y Benjamin, porque había una diferencia de cargas, él era positivo y esas cargas posiblemente negativas, y se produce esa chispa. Eso es una posibilidad. Hay otra posibilidad muy fuerte que reportarles en la literatura, y es que dicen que Benjamin Franklin nunca hizo nada, que Benjamin Franklin no hizo ese experimento,
Franklin era un científico frustrado porque no era reconocido por la sociedad científica en ese momento, en esa época, ubicada en Londres. Entonces la Royal Society no confiaba mucho en no lo veía como un científico, y en cierta manera ese reporte que él entregó a la Royal Society sobre su experimento fue una especie de burla de lo que, por cómo él sentía que era tratado. Eso está en la literatura y es solo una hipótesis más. Lo que es certero es que no podría haberle caído el rayo a la cometa Benjamin, porque si no hubiera sido fatal. ¿Listo? Quiero continuar con algo más que pasó. Benjamin Franklin, que después de todo tenía una genialidad que aportó en la ciencia, tenía la intención de proponer algo que espantara los rayos, que hiciera que los rayos no caigan en donde no deben caer. Y eso quisiéramos todos, ¿cierto? O sea, yo quisiera que aquí donde vivo poner allá arriba algo y que nunca, aquí nunca vaya a caer un rayo. Esa es mi intención, pero yo sé que eso no es posible. Entonces, Benjamin intentó plantear eso y llegó al resultado que hace todo lo contrario. Y es a mí no me gusta el término, yo le digo el mal llamado pararrayos, porque creo que es más apropiado la punta captadora, o a veces la llaman pararrayos Franklin. Entonces Franklin por allá, mire que es muy cerca de cuando hizo su experimento, apenas 11 años después, esa es una fotografía de la época, se utilizó a manera inicialmente experimental y de prueba lo que él propuso como una punta que ahora llamamos punta captadora, y la usamos en todo lado. Si ustedes miran cualquier edificio, empiezan a identificar que están las puntas que están ubicadas allí para que el rayo caiga ahí. No es que queramos que el rayo, atraer rayos, no es el objetivo, no es objetivo atraer rayos, sino que si el rayo va a caer ahí, yo le diga por dónde circule. Lo que queremos es garantizar que la corriente circule por donde yo tengo control de ella para evitar riesgo de las demás, primero seres humanos y después equipos e infraestructura que tengo conectada. Entonces, esto lo hemos venido usando ya por décadas, por siglos, y parte del ejercicio que nosotros hacemos, parte de lo que motiva nuestras investigaciones, de lo que motiva nuestro seminario, el hacer este seminario, es que justamente fortalezcamos cómo hacemos eso y cada vez aprendamos mejor y aportemos en el desarrollo de los sistemas propios en nuestro país y de las metodologías propias que debemos utilizar y de la normatividad propia. Por eso es tan importante todo ese trabajo que se ha venido haciendo desde el punto de vista de normalización, porque estandarizar nos permite garantizar que lo hacemos de la mejor manera posible, porque las discusiones, ahora que estamos participando, son amplias y arduas. Continuemos. Bueno, y esto resulta que hasta uno encuentra, hasta moda se volvió por allá en Francia a partir de esos aportes de Benjamin Franklin. Entonces, el señor con el paraguas que tenía cable, que pues a la postre no estaba conectado a tierra porque tenía que caminar, pero sí tenía un cable ahí con conductor que se supone que le ayudaba a que el rayo no le cayera. Bueno, adelante. Profe, si él no era considerado como un científico porque su postulado o sobre su estudio tuvo tanto impacto, digamos, en la infraestructura y en la moda. Pues es una buena pregunta. Yo creo que el resultado que él mostró es que él logró algo muy importante, y él fue el primero que logró establecer que el fenómeno del rayo tenía un comportamiento, un comportamiento eléctrico, y habló de las cargas. Seguramente, perdón, me devuelvo un segundo, seguramente al hacer este experimento no es, tal vez yo hasta lo minimicé, al pobre Benjamin, hizo cosas importantes. Aquí demostró que sí, efectivamente sí habían dos polaridades, dos cargas, dos polaridades diferentes. Porque al haber esas dos polaridades fue que ocurrió esa posible chispa que yo les estoy diciendo que se llevó a cabo allí. Entonces él sí hizo un aporte importante, no quiero decir lo contrario. Más bien es que científicamente no era muy sofisticado y no tenía unos grandes resultados, y de hecho si uno busca, como les digo, por ejemplo, algo que asociado al experimento de él, lo que encuentra es prácticamente nulo. Y lo que él entregó a la Royal Society es prácticamente nulo. De hecho, mucha gente después intentó reproducir el experimento con resultados fatales. Mucha gente falleció porque era un experimento bastante irresponsable, de hecho. Y hubo fallecimientos. Más adelante les muestro alguno dentro de los casos de estudio. Otros que
que no puse, pero que utilizaban, entonces como era peligroso ya utilizaban eran animales, amarradas la cometa del animal para que se moviera y a ver si la cometa atraía el rayo y caía, y no fallecían ellos sino el animal, bueno, en serio, otra serie de cosas. Entonces, no, claro que sí tuvo un impacto significativo y esto pues es tan importante que todavía lo usamos hoy. Alguna vez, mis colegas han trabajado mucho más que yo en protección contra rayos, digamos ya de forma en campo, en terreno. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, pero ellos mucho más. Y a veces una gran dificultad es que yo a veces en clase les digo, un enemigo natural de la protección contra rayos se llama arquitecto. Porque pues es que si yo hago un edificio, el edificio más lindo de Bogotá y le digo, y luego llego, o yo no, el arquitecto es el edificio más lindo de Bogotá y luego llega el ingeniero de protección contra rayos y le dice que le ponga una varilla en la punta. Pues yo también si fuera arquitecto me disgustaría, ¿cierto? Pero yo le dije una vez a un arquitecto, lo que pasa es que lo que pasa es que lo que nosotros estamos haciendo es para salvar vidas. Entonces esto no es para un reinado de belleza, entonces a mí no me importa si se ve bonito o feo, sino que funcione. Porque pues pues se imaginan el nivel de la discusión para la respuesta. Entonces eso es importante saberlo, por supuesto buscamos la mejor forma arquitectónica, pero pues lo que primero debe primar es que funcione. Entonces, bueno, esto es más fashion para contarles que eso llevó a todos, ¿listo? No más que eso, la señora con un sombrero protector de rayos, por supuesto que no, pero así está reportado. Y este lo pongo porque esta discusión ha sido, yo no sé, ahora mis compañeros me pueden decir, pero esto lleva décadas. Y imagínense que yo, volviendo a lo del arquitecto, me sale perfecto y no me acordaba que me podía salir también acá. Imagínense que yo tengo que poner una varilla y además no una, porque usualmente no sirve una, ya se van a dar cuenta. Pero voy a pensar, tengo que poner en el edificio más lindo que construyeron. Están seguros que se van a ganar el Premio Nacional de Arquitectura. Y yo le digo, y ahora en la mitad pongo una varilla de 6 metros, de 8 metros. Y entonces luego llega otro y le dice, no, miren, yo le tengo unos sistemas de protección contra rayos diferentes que usted puede poner una varilla, esa varillita, y ni siquiera es una varillita porque además tiene una caperucita y se ve más linda, de 60 centímetros. Y hace lo mismo. Entonces, pues por supuesto, si yo tengo que elegir entre una varilla puntuda y fea de 6 metros o una varillita con caperucita bonita, como la que ven ahí en la figura de 60 centímetros, pues como que me atrae la de 60 centímetros. Esa discusión ha sido muy larga. De hecho, yo una vez me hallé en un congreso, creo que fue en un ICLP como el que les mencionaba donde estuvo Daniel, que la discusión era tan ardua que estaban demandados prácticamente, que mejor dicho, el que hablara mal de esto lo demandaban. Allá no había ingenieros sino abogados, porque estaba muy fuerte la discusión, porque esto es importante y se los menciono es porque hay que ser muy cuidadosos, porque como reitero, estamos salvando vidas, la protección contra rayos debe garantizar que haga lo que yo estoy diciendo que hace. Entonces, en laboratorio se ha demostrado que bajo ciertas condiciones, este tipo de protecciones, como algunas que les menciono acá, que es como si emitieran un rayo ascendente, un streamer, un rayo ascendente de una longitud bien importante. Entonces, claro, yo puse una varillita así chiquita, pero esto emitió una cosa así de larga que emula esa varilla tan larga que me iban a hacer poner. Y entonces resulta más atractivo para el arquitecto, así valga mucho más. Y lo prefieren, pero la realidad es que intentar atajar un rayo con algo es como si imagínense que viniera el vendaval y ustedes se pusieran la sombrillita de Hello Kitty ahí al frente para protegerse. Pues esa vaina de pronto resiste las 2 primeras gotas de agua, pero después no sirve para nada. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque a la postre estamos previniendo, salvando vidas. Mi discurso siempre empieza que esto es para salvar vidas. Entonces, en Colombia, y esto es importante porque esto lo han hecho científicos, ¿no? Esto no es que lo haya hecho una persona, un negociante nomás, ¿no? Esto lo han hecho científicos y tienen unas demostraciones científicas de laboratorio importantes que validan sus resultados y por eso a veces resulta difícil la argumentación. Pero en Colombia, lo que se tiene establecido tanto por RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y un reglamento es de obligatorio cumplimiento, como la norma colombiana de protección contra rayos, que es la NTC 4552, que no son de obligatorio cumplimiento, exceptuando porque el RETI nos obliga, establecen que yo puedo usar esas puntas que están allí, esas mismas que están en la diapositiva,
pero miden lo que miden. Entonces, si yo digo que puse esa que mide 60 centímetros, yo la analizo como si midiera 60 centímetros, no como si midiera 6 metros. Esa es la diferencia. Y esa frase que está allá arriba me parece importante y la traigo a colación porque dice que son, mire, aleatorios, impredecibles y destructivos, por lo menos hasta ahora. Si yo supiera dónde va a caer el rayo mañana, pues hago lo necesario o para que nadie se afecte o para de una vez capturar toda esa energía y llevármela para la casa. Que también es una pregunta que a veces hacen, y bueno, y si tiene tanta energía, ¿por qué no la capturamos? Primero porque es impredecible, y segundo porque la magnitud de energía es tan grande instantáneamente que requeriría unos sistemas de almacenamiento absurdamente grandes, absurdamente costosos, para que no fueran primero destruidos por el mismo impacto y segundo para almacenar esa energía que podría no volver a caer otro rayo en toda la vida. Entonces construir una instalación para una única captura de energía. Más o menos para que si les surge esa pregunta piensen un poco por qué es por allí. Continuemos. Entonces empecemos ya a hablar un poco de las generalidades, de las características propias de los rayos y de cómo los analizamos, los describimos nosotros. Entonces, empecemos por la nube cumulonimbus. Cumulonimbus es nuestra nube natural. Ella es formada, de pronto algunos de ustedes las han podido apreciar, ¿no? De pronto a veces no sean tan bonitas como esta que les puse allí en la diapositiva para que la viéramos claramente con esa forma como de yunque, que es la forma natural de la nube. Y entonces nuestras nubes de tormenta se van formando porque usualmente por convección el aire caliente empieza a empujar hacia arriba las partículas, empieza a empujar hacia arriba las partículas y la humedad va subiendo y a medida que sube se van formando diferentes tipos de composiciones que yo les podría pensar como hielo blando, algo así como una escarcha, como granizo, que se ubica debido a su peso en diferentes posiciones de la nube. Nosotros definimos la nube y esta es perfecta para eso, más o menos así como ustedes la ven acá. Entonces, las nubes tienen varias características que son importantes de mencionar en este momento. Una nube puede tener más o menos unos 10 kilómetros de diámetro. Una nube de este tipo, ¿no? 10 kilómetros. Y de altura puede tener fácilmente 12, 15 kilómetros. Eso depende, no son iguales. Ahorita miramos otro dibujo. No son iguales. Para que se produzcan las condiciones necesarias para la tormenta, se requieren ciertas temperaturas, por los que les decía que se formaban los diferentes tipos de hielos, de cristales, más que hielo, de cristales de hielo. Entonces miren que estamos hablando que las cargas positivas, que están en la parte más alta de la nube, o sea, son las más ligeras, requieren temperaturas cercanas a los menos 40 grados centígrados. Mientras que las cargas negativas están más o menos cerca a los 0 grados, un poquitico más de 0 grados, y por eso están en la parte baja de la nube. Hay otros datos allí que yo les puse que pueden ver mientras voy conversando. Una nube fácilmente puede tener una carga almacenada de 100 coulombs, que es una monstruosidad. Puede tener, hay algo que ahorita vemos que es importante y es el techo de la nube. El techo de la nube es la parte más bajita de la nube. Lo que hay entre la nube y el piso varía, en un momento miramos cómo varía, pero varía entonces, pero esa altura puede estar cerca a 1 kilómetro, 2 kilómetros respecto al suelo. Y eso define pues cómo va a ser la descarga en cierta manera. Ya vamos avanzando y lo vamos conversando. Pero antes de hacerlo, hablemos del concepto, de los términos truenos y relámpagos. Eso es otra cosa que a veces a mí hasta me causa escozor cuando lo leo. Entonces, no, cayó un trueno y mató a 3 personas, o el relámpago, lo último que supe fue que el relámpago cayó encima. Eso parece, ustedes de pronto no se acuerdan, pero parece el espacio. Entonces, pongámonos de acuerdo en esos términos para que no los usemos inapropiadamente, para que ustedes la próxima vez que hablen de esto los usen de manera correcta. Entonces, pues lo primero que uno debería pensar es que, pues cuando ocurre el rayo, esta es una foto propia de nosotros, cuando ocurre el rayo, lo primero que nosotros percibimos es el efecto luminoso. Ese efecto luminoso, el efecto visual del rayo es lo que se conoce como relámpago. El efecto visual, cuando yo veo, y más o menos todos vemos, hoy estaba haciendo fuerza de que cayeran rayos hasta ahora porque hace como 2 horas estaban cayendo para que amenizaran la reunión. El efecto visual del rayo es el relámpago.
Después alcanzamos a percibir a veces, no siempre, a veces, el efecto auditivo. Y ese efecto audible es lo que llamamos el trueno. ¿Listo? Entonces no digan que cayó el trueno o que le impactó el relámpago, porque estamos diciendo mal. Lo que impactó fue el rayo, ¿no? Y lo que vimos fue el relámpago debido al rayo, y lo que escuchamos fue el trueno. ¿Y por qué nos sirve esto? Quiero quitar aquí una cosa que no me gusta tanto. A ver si puedo quitar esto, sí. Es que yo tengo cosas a este lado de la diapositiva. Entonces, lo primero es que, pues si yo estoy pensando que, pensemos idealmente que el rayo viaja a la velocidad de la luz. El rayo viaja a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Puede viajar un poquito más despacio, ¿listo? Pero a mí me gustan las cuentas muy aproximadas. Velocidad de la luz. Y la velocidad del sonido, que es el segundo efecto que estamos, porque es el que escuchamos, es más o menos de 343 metros por segundo. Es decir, que la luz viaja aproximadamente 1 billón de veces más rápido que el sonido. Eso es lo que significa. Entonces, esto nos sirve porque a veces ese es el primer ejercicio que hacemos para calcular a qué distancia podría estar estar cayendo los rayos. ¿Y por qué es importante? Porque si yo estoy en una zona que puede ser riesgosa y empiezo a escuchar rayos, o sea, a escuchar el trueno, ¿cierto? O empiezo o incluso empecé a ver los rayos, es decir, a ver el relámpago, pues yo estoy en una condición de riesgo y debería tomar medidas. Eso lo conversamos más adelante. Pero pues yo podría estimar de manera muy aproximada, muy por encima, a qué distancia puede estar ese rayo para saber qué tan riesgoso es. Entonces yo empiezo a medir y digo, hijo de madre, ese rayo está a 10 kilómetros. Luego otra vez al rato vuelve a medir y dice, no, ahora los rayos están a 8 kilómetros. Y luego vuelve a medir. Si volvió a medir y siguió ahí es porque es un terco además, ¿no? Pero bueno, volvió a medir, no, los rayos ahora están a 5 kilómetros, a 3, a 2. Significa que la tormenta está dirigiéndose hacia donde yo me encuentro y estoy en riesgo si no estoy en una zona segura. Por eso a veces es importante saber medir la distancia a la cual se encuentra. Y hay una manera muy fácil de hacerlo. Si yo cuento el tiempo desde que se observa el relámpago, es decir, la luz, y empiezo a contar hasta que escucho el sonido audible, es decir, el trueno, yo podría saber a qué distancia más o menos cayó el rayo. A veces no es tan fácil. Ahorita hacemos un ejercicio. A ver. Y esta es la regla que podríamos usar. A veces la haces de otra forma, no interesa. Es que, pues como estamos, ya el tener que contar yo mismo ya es una aproximación no tan sencilla, ¿no? Entonces yo podría pensar que la regla que les propongo es que si yo cuento por cada 3 segundos que cuente, está a 1 kilómetro el rayo. Eso significa que si conté 3 segundos el rayo está a 1 kilómetro. Si conté 6 segundos el rayo está a 2 kilómetros y así sucesivamente. ¿Bien? Como quiero que participen en este curso, realmente, como les dije, no quiero que solo me miren porque me aburro. Y me aburro mucho. Nosotros con el grupo, con algunos miembros del grupo, en particular con Daniel, hace un tiempo escribimos un libro, que es un libro orientado a de rayos, pero orientado a la educación, algo de lo que se nos volvió una necesidad para trabajar. Ese libro no ha salido porque era lo que ya deseaba, pero está a punto de salir. Entonces, voy a arriesgarme a regalar un par de libros. No le he pedido permiso a Daniel, que es el autor principal, pero quisiera regalarles un par de libros a los que están en la conferencia. Y la forma de hacerlo es, pues, vamos a empezar con el primero. Entonces, ahorita les voy a poner un video y quiero que escriban en el chat a qué distancia está el rayo. ¿A qué distancia está el rayo? El que acerte, yo lo tengo aquí escrito, espero que no se me borre, ¿no? Van a caer 2 rayos, ¿listo, muchachos, señoritas? Ambos escriban las 2 distancias. Una y dejan un espacio y la otra. Y el que acierte las 2, le reservo el libro. No le puedo decir que se lo entrego inmediato porque, como les digo, no ha salido publicado, ya está todo listo, ya fue aprobado, ya está solo en espera del proceso editorial, pero les reservo el libro y ustedes confían en mí y el próximo año se los entrego. Entonces, vamos a ver si alguno acierta. Y si no, yo les digo la respuesta, no se preocupen. Es solo porque quiero que ustedes estén activos y miremos a ver cómo nos va. Entonces, permítanme, a ver, ponemos este video. No sé si, ojalá el sonido esté muy alto porque como es el rayo y hay algunos que caen cerca allí, suena duro. Si no le bajan un poco a su volumen. Yo voy a ir
Voy a ponerlo y ustedes me dicen. Entonces, yo les digo en qué momento ya va a venir ahí, por favor, pendientes. Ese rayo que cae ahí. Y este rayo que cae acá. Muy rápido, hagámoslo otra vez, ¿no? Fue un poco rápido. Vamos a ver cómo les va. De nuevo, a ver, una segunda oportunidad. Si ya escribieron, pues ya está. Y si no, pues tienen ahí la posibilidad de intentar hacerlo. Pacho, creo que no se le está escuchando el sonido. En Zoom tiene que... ¿No? No, en Zoom tiene que meterse y Ya compartir el sonido del video para lo... Sí, se me olvidó hacer eso. Gracias por no haberme dicho antes. Gracias, Helmut. Vamos a arreglarlo. Esta prueba ya la había hecho y había funcionado, pero me faltó eso. Ya lo solucionamos. Un segundo, por favor, y lo volvemos a ajustar. Esto ya lo había arreglado, solo que no me acuerdo dónde es. A ver, esto ya me lo va a dar. Segundo, por favor. Que no me acuerdo dónde es, en dónde es. Sí, ya sé que no. Hola, Es que profe. parece aparecieron todos. Que Víctor, dígame dónde es. Gracias por salvarme. Profe, cuando vaya a compartir, en el botón verde, antes de compartir la pantalla, tiene que dejar de compartir. Cuando vaya a compartir, ahí está la opción, profe. Listo, gracias. Vuelvo a compartir en un segundo entonces. Listo, ahora sí. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. Era para ver si estaban pendientes. Pasaron la prueba. Listo, ahora sí, ahí va. Entonces, hay varios, pero vamos a hacerlo con dos rayos para que lo oigan. ¿Listo el que viene acá? Y el que viene acá. Vamos a poner de nuevo. ¿Sí escucharon bien ahora sí? Todo de nuevo. Ese no era, ese es uno anterior. Ese no fue. Sí, ese era. Entonces, vamos a ver que yo estaba mirando más de tiempo. El que viene acá. El que viene acá. Entonces, no voy a tomarme el tiempo ahorita de mirarlo, tranquilos, yo lo reviso con cuidado y les cuento y le digo al ganador el viernes que tengo guardado que un par de unos cuantos meses de verdad, porque falta el proceso editorial que está en trámite. ¿Listo? Pero ahí les dejo el sonido y ustedes ven que hay muchas más descargas que podrían ocurrir. Hay una que cayó tan cerca que la cámara quedó bloqueada. Vamos a ver. Listo, continuemos porque yo a veces puedo alargar un poco y necesitamos avanzar en varios temas. Entonces, para empezar ya, perdón, me pasé. Para empezar ya a poner en contexto cada vez más lo que estamos hablando, para poder definir los rayos, caracterizar, analizar los rayos, los definimos de diferente forma. Y en esta diapositiva hay 4, pero podrían ser 5. Porque hablamos a veces de rayos. A ver, saco mi lápiz de nuevo. De un primer tipo de rayo que lo llamamos rayo entre la nube y la Tierra. Pues es evidente porque miren que es el rayo que viene desde la nube
Bueno, lo de viene ya está por verificarse. Entre la nube y tierra, como este o este. Es un rayo que no son los más comunes. De hecho, podrían ser cerca al 25% de los rayos, pero sí son los que suelen interesarnos más, porque pues son los que afectan directamente a la población, ¿cierto? Por eso resultan a veces tan importantes y por eso queremos analizarlos tanto. Pero no son los que más ocurren, solo son cerca del 25% de todos los rayos que ocurren. Por eso a veces cuando hablamos de rayos, ustedes a veces me dicen, charlamos que no los están viendo, que el rayo se oye pero no se está viendo. Con mucha frecuencia son rayos de los otros que están acá. Entonces, por ejemplo, hay rayos entre nubes. Rayos que debido a hay dos nubes relativamente cerca y las condiciones de campo eléctrico que se conforma allí hacen que se produzca una descarga entre esas nubes, como ese que está marcado con 2. O rayos intranube. En la misma nube es capaz de producirse una descarga entre las cargas positivas y las cargas negativas. Intranube, que también ocurre con frecuencia. A veces ustedes están mirando por allá la nube y la ven parpadear. Está ocurriendo algo y ahorita vemos eso, lo vamos a ver. También hay rayos como este que son rayos nube-aire. Entonces son rayos que se van hacia el aire. Y hay un quinto que tal vez no está acá y podría ser importante, que son rayos que van hacia la ionosfera. Que de hecho algunos amigos, algunos colegas en la Universidad Nacional están estudiando eso bastante recientemente. Profe, Adelante. profe, una pregunta. ¿Cómo se determina la carga eléctrica de una nube? La cantidad, buena pregunta. No la quise poner porque sospecho que el profe Herbert lo va a hacer, pero sí les voy a mostrar en un rato cómo medimos algo que es el campo estático, el campo, como si fuera un campo de seno, quiero hacerme entender de una manera sencilla, y con él podemos inferir la cantidad de carga que hay allí. Entonces no lo puse, la hubiera podido poner incluso en la diapositiva de la nubecita en la que estaba antes, pero creo que, y si no, Herbert creo que lo acabo de comprometer, para que en la parte de sistemas de medida incluyamos esa parte de la medición de campo estático y cómo podríamos a partir de allí inferir la carga de la nube. ¿Listo? Lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Más adelante. Yo ahora les muestro algo al respecto. Bueno, entonces, este video, de hecho este video me gusta porque lo tomé yo. Entonces se los voy a mostrar y vamos a charlar de las diferentes fuentes, tipos de descargas que podrían ocurrir. Primero lo vamos a ver rápido y luego lo vemos despacio para que lo podamos ver mejor. No tiene sonido porque estaba dentro de un cuarto que no se escuchaba, no permitía el sonido. Voy a volver a poner y ya vamos a tomarla, ya lo vamos a ver en cámara lenta. Ya, véanlo tranquilos y ya conversamos. Por supuesto, esto está recortado durante porque esto fue como 20, no me acuerdo, creo que como 20 minutos de grabación o algo similar. Rominger también me ayudó en esta tarea.
Listo, entonces, ¿por qué quería que lo vieran con calma? Porque si ustedes se dan cuenta, en esa sesión de video de cerca de 20 minutos que tomé, pues alcancé a ver una gran cantidad de las cosas que hemos charlado. Rayos a tierra, a mar en este caso, rayos entre la nube, rayos intranube, rayos al aire. Pero algo que si ustedes se dan cuenta que tal vez en el otro video también ya habían podido percibir, es que algo que no ocurre es que los rayos sean verticales. Eso es muy raro que pase. Sí ocurre, pero no es normal. Los rayos no son verticales, los rayos tienen forma, los rayos tienen variaciones, los rayos tienen ramificaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer el análisis de rayos, pues lo primero que suponemos es que es vertical. Y una vez lo ponemos así. Y allí empezamos nuestros análisis posteriores. Ya vamos a ver qué consecuencias tienen esos. Pero la realidad puede ser un poco diferente. Yo dividí eso en algunas fotografías porque quiero que lo veamos. Algunas características importantes. Rayos completamente horizontales, de hecho, es muy normal que se presenten. Profesor Francisco, una pregunta, qué pena interrumpirlo. ¿Usted me podría decir si de pronto alguna técnica para poder determinar cómo se ramifican esos rayos? ¿O cómo lo podría yo de pronto describir? ¿O cómo puedo saber cómo se ramifican? Bueno, sí, ha habido desarrollos de unas tesis de investigaciones que permiten a partir de modelos matemáticos, de modelos electromagnéticos, elaborar las ramificaciones del rayo, porque lo que va ocurriendo allí es que la pregunta resulta importante si uno la mire, porque cuando el rayo empieza a bajar, ahorita vamos a mirar cómo es más o menos la formación del rayo. Realmente no es que el rayo ya tenga predestinado para dónde va a ir, de hecho podría decirse que el rayo no tiene ni idea, parece un adolescente, no tiene ni idea de para dónde va. Pero, y entonces debido a la conformación del campo eléctrico que se está produciendo entre esa fuente de cargas tan fuerte y ese plano, en este caso un plano muy homogéneo de tierra cargado, empieza a producirse ramificaciones hacia diferentes lugares. Ahorita vamos a ver varios videos y algunas imágenes que no lo permiten ver con claridad. Y esas ramificaciones, cada una pues lo que tiene ahí es cargas distribuidas. Entonces ya hay varios modelos, entre más preciso, más complejo, que permiten ver las posibilidades de múltiples ramificaciones. Pensando un poquito lo que decía hace un instante, y es que nosotros el primer modelo que hacemos, y todavía lo hacemos mucho, no sé si ya me estoy viendo más, pero voy a aprender por acá. El primer modelo que nosotros hacemos es pensando que el rayo es vertical, pero luego ¿qué pasa si el rayo tiene ramificaciones? Y si no es tan vertical, si no es torcidito. Y eso ha habido modelos. Debo decirles que, por ejemplo, en la Universidad Nacional se desarrolló alguna tesis de doctorado hace un par de años, hace ya varios años, muy interesante, que lo desarrollaba, y fuera de Colombia, pues en múltiples universidades, con colegas que he conocido en Uppsala, en Lausanne, han desarrollado modelos electromagnéticos muy interesantes que llevan a analizar el comportamiento. Por supuesto, ya requieren de un proceso, ya todo esto son análisis computacionales de mayor desempeño para poderlo analizar. Tocaría ver cuando uno lo hace, qué objetivo busca con el modelo para saber si amerita el esfuerzo y amerita el trabajo computacional o si no lo amerita, ¿no? A veces no es que yo esté diciendo que el modelo del rayo horizontal vertical sea incorrecto. ¿Para qué lo necesitamos? Es más bien el que me define qué rayo necesito. Entonces, volviendo acá, pues, miren, rayos de este tipo. Rayos de este tipo. Este me gustó mucho. De hecho, me parece muy interesante porque miren lo que ocurre. Este rayo es un rayo a tierra más o menos sencillo, relativamente sencillo, que va evolucionando de una manera que no me lo esperaba. Afortunadamente lo puede capturar bastante bien. Y yo sospecho allí, mi idea de si es la especulación que puedo hacer es correcta, que hay unas ráfagas de viento importante porque cambió fuertemente la condición del canal. Ya lo vamos a ver ahorita en un instante. El canal, una vez formado, lo normal es que ya las descargas que siguen vayan por ahí mismo. Es decir, esas son unas descargas que llamamos subsecuentes o sucesivas, vayan por allí mismo, pero aquí cambió fuertemente la condición al punto que este rayo se volvió un rayo, creo que nube. Después de ya tener formado un canal, porque si se acuerdan que este partió, perdón, yo me devuelvo, de una descarga que ya había ocurrido,
Entonces este rayo me parece bien interesante porque es un rayo pues bastante difícil de predecir, de hecho. Rayos, aquí lo que se ve, y a veces entonces otro problema de los fenómenos cuando los analizamos es que pueden ocurrir rayos de manera casi simultánea. Y eso en las mediciones también tiene unas consecuencias, y es que sobre todo cuando yo no mido directamente, sino indirectamente, si ocurren rayos simultáneamente, casi simultáneamente, pues puedo estar transponiendo señales de rayos que ocurrieron casi al mismo instante de tiempo. Aquí, en este yo podría especular, sospechar que hay un rayo nube-nube y un rayo nube-tierra, por lo menos, de manera casi que simultánea. Aquí algo similar, un rayo nube-nube, todavía el rayo anterior ya se estaba produciendo un rayo como nube-aire. Acá solo para ver las dimensiones, este lo tomé ya para otra diapositiva que ustedes vieron cuando hicimos el ejercicio, de cómo se puede ver la descarga inicialmente. Este rayo tuvo descargas sucesivas, que ya les cuento un poquito más en un instante. Y este lo dejé porque de nuevo se ve un rayo casi que horizontal. Esos rayos horizontales, tal vez luego alguno de mis colegas también lo analice un poco, porque sí llegan a tener un impacto importante, sobre todo en líneas de transmisión, porque producen campos electromagnéticos en una dirección diferente, pues por supuesto a la de los rayos verticales. Este video fue donación de Rominger, que como les he dicho me ayudó bastante en la organización de algunas de las diapositivas. Y aquí voy a poner este técnico. Y ahora lo voy a poner en slow motion. Esta es la autopista sur, en la dirección de Soacha hacia aquí, hacia el suroccidente. Entonces este también es bien interesante, ese sí creo que tiene sonido, espero que no esté muy alto, ese sí tiene sonido. Resulta también bien interesante es porque, ¿ustedes qué creen? ¿Esos rayos eran nube-nube? ¿O qué comportamiento tendrían esos rayos que cayeron allá cerca de Soacha? Yo no sé, pues si pusiéramos el Google Maps, pues lo que vemos es que allí está con seguridad está la cordillera oriental, porque uno empieza allá, ahí es donde toma, luego para empezar a subir hacia Granada, y si toma más hacia la derecha, pues hacia la Mesa, y pues ya hacia donde ustedes van de vacaciones, hacia Girardot, hacia Melgar, etcétera. Pero hay una parte en donde toma fuertemente hacia la cordillera y sube, ¿no? Fusagasugá, bueno. Entonces, yo no sé, ¿ustedes qué creen? ¿Que ahí eso fue un nube? ¿Qué tipo de rayos fueron allí? Esos fueron... disculpe, sí, yo digamos estaba mirando esos rayos, pero yo también vivo por ahí, ese es mi barrio prácticamente. Y estaba revisando esos rayos un día, pues para también mi trabajo de grado. Y sí, las mayorías de esos rayos son nube a nube, de lo que pude observar. Es posible, ¿no? Yo no sé. Adelante. En un caso ocurrió también que como que una nube estaba por encima de otra y hubo un rayo vertical, o sea, un rayo nube a nube, y sí, se formó como un rayo perfectamente vertical, pero fue muy raro eso. Sí, no es muy común verlo así. Probablemente era un rayo, no era la primera descarga de ese rayo, y ahorita les cuento eso, sino era ya una sucesiva, y es más fácil que ahí sí se ocurra un rayo vertical, más evidente. Entonces posiblemente muchos de esos rayos eran nube, intranube, pero tal vez como no estamos viendo la perspectiva del sitio y no lo logramos contabilizar tan fácilmente acá por la distancia, podría haber rayos también a tierra, porque allá hacia la montaña, ¿no? Que sospecho que también apunta. Entonces por eso me parece interesante aquí. A ver, puse el chat y lo tengo que cerrar. Algunas imágenes pues para verlo ahí en detalle como las capturó Rominger. De otro lado, veamos un segundo este video. No lo voy a poner completo, pero quiero que vean una parte de este video y lo conversamos. El sonido no sé si está bien.
vamos a ver, con esos que les acabo de mostrar es suficiente. Entonces, bueno, la pregunta que uno se haría allí es, ¿y el avión qué? ¿Y la gente que estaba en el avión, en los aviones, qué les pasó a esas personas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ocurrió allí? Tanto las personas primero y el avión luego, ¿qué creen que pasó? ¿Cómo se comportó? ¿Qué sintieron o qué vivieron allí? ¿Será que se vieron afectados? Pues es la pregunta que uno se haría realmente y la que importa, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Quizás el avión como tal haya sufrido una turbulencia, pero los aviones están diseñados con una malla que lo que hace es que se comporta como la jaula de Faraday, o sea, no permite la entrada de corriente eléctrica. Creo que pasó eso. Bueno, está bien. Está muy bien la respuesta de su compañera. ¿Alguien más tiene alguna idea de su compañera de quien nos acompaña? ¿Tiene alguna idea, alguien más, alguna hipótesis de qué pasaría allí? Las personas se darían cuenta, pues, bueno, había uno en el que estaban tomando el video, evidentemente se dieron cuenta del susto, pero en este caso de estos que estaban desde afuera, ¿creen que las personas adentro se dieron cuenta? Probablemente sí, solo por como dice su compañera que pudo haber habido un pequeño movimiento, pero como estaba en zona de turbulencia es posible que ese movimiento ya se estaba presentando por el mismo desplazamiento a través de las nubes que puede llegar a ser frecuente, que produzca movimientos y turbulencias en el avión. Y efectivamente, como decía su compañera, los aviones comerciales sobre todo están diseñados de tal manera que se comporta como una jaula de Faraday, una jaula tal que está toda al mismo potencial, si se acuerdan el concepto de potencial, al mismo potencial, de tal manera que es como si el rayo pasara por allí y siguiera derecho. Si yo pensara en la ley de Gauss, la carga neta encerrada allí sería cero. Eso también se estudia bastante. Nosotros no lo hemos estudiado en ninguno de los trabajos que hemos realizado, pero sí en otros países he visto algunos estudios porque es importante, se modela de manera completa el avión para evaluar el efecto real que podría tener desde el punto de vista de corrientes, pero también de campos electromagnéticos. Porque algo además que ocurre con frecuencia es que cada vez nosotros usamos más materiales poliméricos pues en todos los tipos de construcciones, incluidos los aviones, en los vehículos y en los aviones, por supuesto. Entonces, se modela bastante, se han hecho unos trabajos bien interesantes para evidenciar los posibles puntos de riesgo debido a porque la idea es que además no solo no se debe afectar el avión de forma directa, sino de forma indirecta que podría afectarse las comunicaciones, los sistemas de control, los sensores, y pues un piloto sin sistemas de comunicación y sensores, pues es más o menos un piloto que está viajando ciego, sobre todo si viaja en la noche. Entonces, se han hecho unos trabajos bien interesantes también, no en nuestro medio, pero sí en otros países. Vuelvo a esta diapositiva porque quiero que la veamos con un poquito más de cuidado en algunas imágenes que les tengo acá. Yo siempre tengo que mirarla ahora porque me ha alargado más de lo planeado, pero no interesa. Entonces, miren, aquí está. Cuando ustedes ven una foto de estas, no piensen que todos estos rayos cayeron al mismo tiempo. Porque no es así. Usualmente este tipo de tomas se hace con cámaras de foco abierto, en donde durante un rango de tiempo se toma todo, se sobreponen todas las imágenes que pasan por allí. Entonces, por eso ustedes ven descargas no de tierra como estas, descargas no de tierra tan intensas como estas, donde evidentemente ocurrieron múltiples descargas, que todavía no les he contado más de eso, pero ya lo vamos a hacer en un instante. Descargas dentro de la nube se alcanzan a evidenciar por allá, descargas al aire, posiblemente descargas entre nubes que no se alcanzan a ver aquí pues porque no tenemos la profundidad. Un detalle más de descargas nube-aire, que no son tan frecuentes pero ocurren. Esta me gusta también porque, bueno, es el origen de la descarga nube-aire, pero también miren que puede haber una descarga. Yo no creo que esta descarga sea nube-aire, yo creo que esta descarga es entre nubes, pero no tengo pruebas, ¿no? Solo creo, porque no tengo profundidad. Pero miren lo que ocurre. Entonces, no siempre es que ya el rayo empezó a bajar y fue y estrelló contra el suelo, o en este caso contra el mar, sino que simplemente puede volver de acuerdo a las condiciones de campo eléctrico que hay allí. Y esta es muy importante porque quiero que hagan una observación. Si ustedes recuerdan la nube, yo les decía que, a ver, vuelvo a mi lápiz.
Yo les decía que en la nube aquí arriba hay unas cargas positivas, voy a poner unas poquitas. Y por acá abajo hay esta está adelante, pero la nube grande está atrás. Voy a decir que cargas negativas. Nomás solo voy a poner así. El espacio de cargas negativas es mayor, digamos que así. Si ustedes se dan cuenta, esta descarga que está pasando acá, esta de acá que acabo de resaltar, es una descarga que yo diría que cayó, que empezó de alguna manera en las cargas negativas y fue hacia tierra. Mientras que esta, que estoy acá resaltando, es una descarga que empezó allá en la zona de cargas positivas y fue hacia tierra. Entonces quiero que se den cuenta algo importante y algo que define mucho las características de los rayos, y es la dimensión, solo desde el punto de vista de longitud, de lo que es una descarga negativa y lo que es una descarga positiva. Entonces nosotros definimos las descargas entre negativas y positivas dependiendo del origen del origen mismo de la descarga, de las cargas que están bajando hacia tierra en este caso. Entonces por eso esta descarga de acá, esta descarga la llamamos negativa y esta la llamamos positiva. Pero miren las dimensiones, eso debe tener una consecuencia, ¿cierto? Pero ya ahorita, antes de hacerlo, creo que aquí intercalé 2 diapositivas, pero ya no importa, vamos a seguir por este lado porque quiero mostrarles de manera simple cómo se produciría la descarga entonces. Y ya vuelvo a eso que les estaba contando de la descarga positiva y negativa. En el inicio de la descarga, allá arriba en la nube, se produce algo que se llama una descarga preliminar, que es debido a la intensidad de campo eléctrico que está conformado allí. Se produce una pequeña descarga en la nube. Esa pequeña descarga produce una avalancha que se ve de esta manera. Entonces, se empiezan a producir diferentes ramificaciones, como el aire. En mi clase tal vez algunos, si han tenido clase conmigo, lo he mencionado, el aire no es un buen aislante, de hecho es malo, lo que pasa es que es gratis. Y entonces el aire pues está un poco en condición ideal, natural, cerrado, y empieza esa descarga a bajar como taladrando, abriendo camino. Entonces cada camino pues es como un paso que va dando hacia abajo. Y por eso ese primer segmento de la descarga lo llamamos líder escalonado, porque empieza como con escalones a ir encontrando el camino. Cuando ya se encuentra a cierta distancia y hay ciertas condiciones de campo eléctrico, en el suelo se ha conformado nubes, cargas de polaridad opuesta, cargas en este caso positivas, y se produce una nefasta competencia, una terrible competencia entre los diferentes elementos que estaban en tierra. Entonces, hace un rato alguien me decía, ay, pero pues Benjamin Franklin también debería haber fallecido porque el rayo se ve más atraído por elementos sobre el nivel del suelo, de mayor altura. Entonces, efectivamente, a mayor altura, y no solo mayor altura y mayor, ¿cómo decirlo? Entre más entre más intensos sean los bordes, más agudos sean los bordes, más bordes hayan, más filo haya, podría ser, más intenso es el campo eléctrico y mayor probabilidad de impacto, pero es solo mayor probabilidad, el rayo es probabilístico, entonces no garantiza que va a caer allí. Entonces, volviendo acá, en un momento se genera esta competencia aquí, en este caso entre estos 4 posibles víctimas, árbol, persona, casa y torre, y se produce ese líder que llamamos líder ascendente, que va como al encuentro del otro. Cuando ya es inminente el impacto, allí se produce algo que resulta muy importante, y es que ese salto final define algo que luego ustedes van a mirar, que es el radio de la esfera rodante. Eso no quiero decirles mucho más porque lo van a estudiar, creo que más adelante con Carlos probablemente. Entonces, esa carga que estaba en el suelo empieza a neutralizar la carga que había a lo largo del canal. Empieza a neutralizarla porque, como hablamos, todo en la naturaleza tiende al equilibrio, tiende a limpiar ese canal que se ha conformado de carga negativa. Entonces miren que este rayo que acaba de producir, ese rayo lo llamamos nosotros rayo nube tierra negativo. Pero realmente, ¿para dónde se dirigieron las cargas? ¿Hacia dónde iban las cargas? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Al final del proceso. Hacia arriba, si ustedes se dan cuenta, las cargas subieron. Si yo me vuelvo un segundo, miren que las cargas, lo rojo, son cargas.
y esa última parte de la descarga la llamamos descarga de retorno, que podría decirse que es la señal o el parámetro fundamental cuando analizamos las señales del rayo, porque es allí en donde está concentrada una gran cantidad de la información que necesitamos para protección y otros temas de descargas atmosféricas. Cuando la nube está muy cargada, existe una alta probabilidad de que se produzca más de una descarga durante el mismo rayo. Es decir, que se vuelva a producir carga otra vez, que baja y rápidamente vuelve a neutralizarse por las cargas ascendentes. Esa carga, ese segundo grupo de cargas que bajan, ya no son las cargas escalonadas, sino que ahora se llaman líderes dardo. Pues imagínense que el canal ya estaba formado, o sea, ya los primeros taladraron. ¿Sí se acuerdan que les dije como un taladro? Ya los primeros hicieron el camino y los segundos pues ya lo encontraron más fácil porque ese canal todavía estaba caliente y bajaron fácilmente. De igual manera, vuelve y se neutraliza. Y eso puede ocurrir muchas veces. En la literatura hablan de descargas subsecuentes de incluso 30 descargas en un mismo rayo. Nosotros, creo que si no será hoy, será el viernes, les mostraré una tabla, pero aquí el profesor Herbert en sus investigaciones determinó que más o menos en Bogotá y su área de influencia, el número de descargas subsecuentes de un rayo creo que está alrededor de 2.5. El profe Herbert me puede corregir, pero creo que está en ese orden, o 2.7, si la memoria no me falla. Yo lo tengo en una tabla más adelante. Eso quiere decir que más o menos en promedio los rayos en la zona de influencia de Bogotá tienen 2.7 descargas por rayo. Eso es lo que significa. Y el otro dato importante, y ya lo vemos en una figura, es que al ser la segunda descarga más expedita, más fácil porque ya el canal estaba caliente, es mucho más rápida. Y eso tiene consecuencias en el análisis de protecciones porque eso genera una variación de la corriente mucho más rápida que ya vamos a evaluar ahorita en un par de diapositivas. No quiero adelantarme porque se las pongo en una diapositiva mejor. Este es el segundo ejercicio para ganarse un libro. Creí que no lo iba a alcanzar a hacer hoy. Imagínense que hay muchas posibilidades. Lo que es seguro es que va a caer un rayo. ¿Listo? Va a caer un rayo. Y ese rayo tiene muchas opciones porque esa ciudad está densamente poblada. Yo he decidido marcarle solo 8 posibilidades. Podría haber marcado más. 8 posibilidades. El 4 lo dejé allá arriba porque no quería tapar, porque significa, está pensando en el edificio de más atrás, el más alto. Solo para decirles del 4. Los demás, como ven, los puse en la parte de abajo de cada zona. Entonces, la pregunta para que también la respondan ahí en el chat y se ganen el segundo libro es: ¿en qué edificio va a caer el rayo? ¿En qué punto de los 8 que marqué va a caer el rayo? Solo tienen que poner un número y ya. Y lo miramos. Entonces, si quieren el libro, ¿en qué lugar va a caer el rayo? Háganlo en 30 segunditos y ya seguimos. Tranquilos, pueden especular, que no tienen por qué saberlo. Creo que aquí se me disparó algo. Perdón, me devuelvo un segundo. Se me disparó todo, pero no importa porque ustedes ya lo habían tenido que decir. Aquí iba, pero disparé 2 veces el clic y se pasó. Entonces, hice este corte de la imagen porque miren cómo empezó a conformarse el rayo. Miren que ya empezaron a generarse ascendentes. Ya igual no vale, ¿no? Si ya lo pusieron ya no vale. Creo que yo tengo ahí anotado, registré la hora y yo ahorita miro. Empiezan a ver ramificaciones del rayo, como hablábamos. Empieza a haber unos ascendentes. Probablemente muchos de ustedes dirían, antes de verle esta imagen, que el rayo iba a caer en el punto 1, que tiene muchas probabilidades. ¿Por qué? Porque es el más alto, porque es una esquina bien aguda. Entonces, la mayor probabilidad es que caiga en él.
De pronto otros dijeron, no, pues yo creo que va a caer en el 5 o en el 6 porque es que están como en la mitad y son los más altos que están ahí en el centro. Entonces, eso es para decirles que el rayo es probabilístico, depende de varias cosas y no solo de la altura del edificio, también depende de la ubicación de la nube, por supuesto, como en este caso. El hecho de que el edificio 1, por ejemplo, esté ahí al lado del 2 y el 3, no quiere decir que proteja completamente al 2 y al 3, lo protege de pronto si la descarga viene del lado izquierdo de la pantalla. Entonces, ahora sí, miremoslo con un poquito de más calma. Entonces, pues, la respuesta correcta era el punto 3. El rayo cae en el 3. Veámoslo otra vez. Pero miren que algo interesante. Si paramos acá. Evidentemente el rayo cae en el 3 y de hecho si ustedes se dieron cuenta tiene descargas sucesivas, descargas subsecuentes porque se alcanza a ver como el parpadeo, ese parpadeo que se ve a veces cuando uno ve un rayo en televisión o incluso presencialmente, es evidencia de descargas sucesivas. Pero miren que estuvo muy cerca de ocurrir una descarga en el 6, muy, muy, muy cerca. Estuvo muy, muy cerca de caer una descarga en el 6. Incluso, y miren la intensidad en el 4. El 1 fue el que realmente estuvo lejos siempre. Y el 8 ni se diga. Bien. Sigamos que ya casi la sesión de hoy debe finalizar. Pero vamos a alcanzar a hacer un par de comentarios adicionales. Ya pensando solo en las descargas nube-tierra, si se acuerdan que hay otras más, pero les mencionaba que las nube-tierra resultan para nosotros de gran importancia porque son las que impactan en tierra, entonces son las que producen mayor afectación a la población y a las instalaciones en tierra. Dentro de esos rayos nube-tierra existen 4 posibilidades que están ligados por un lado a la carga que se transfiere, entonces como ya lo hablamos, si yo miro el 1, miren por ahora el 1 y el 3, que son los que ya vimos, los que casi que ya vimos. El 1, pues una descarga negativa a tierra, y el 3, una descarga positiva a tierra, que fue esa foto que puse hace un rato que ahorita se les vuelvo a mostrar. Pero también hay otras 2 posibilidades, y es que el rayo se origine en la tierra, no en la nube, sino en la tierra. Esa posibilidad es mucho más escasa, mucho más rara, pero se presenta sobre todo en torres de comunicación, en infraestructuras ubicadas a grandes alturas, como por ejemplo en este caso. Esta es una torre ubicada en una montaña y evidentemente la descarga se origina en la tierra y se propaga hacia la nube. Aquí un detalle en la misma montaña. No sabría decirles si esta descarga es positiva o negativa, eso no lo puedo determinar con certeza, pero sí que se originó en la nube, en la montaña, y se dirige hacia la nube. Si vuelvo a esta, por eso ya recuerdo por qué la había dejado aparte, pues aquí están las 2 que ya hablábamos, que eran las típicas, la positiva y la negativa que van hacia tierra.